Y es que un juez de distrito dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Recordemos que en agosto del año 2020, la Fiscalía General de la República inició una investigación contra el exmandatario estatal. Esta investigación dio como resultado que el Congreso de la Unión aprobara su desafuero para iniciar un proceso en su contra, el cual no prosperó. Por su parte, García Cabeza de Vaca ha señalado que fue víctima de una persecución política. Fui inculpado hace casi 2 años por delitos que no cometí, que soy inocente de lo que se me acusó y que hoy la justicia me vuelve a dar la razón. No se me persiguió por violentar la ley, no. Esta burda persecución política fue por defender el pacto federal y la igualdad de oportunidades entre las entidades federativas y un trato fiscal justo. Justamente sobre este tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, precisó que es una muestra más de la decadencia y malos manejos dentro del Poder Judicial. Estas fueron sus palabras. Hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco. Antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra, declara que un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos. Y precisamente para hablar más del tema, doy la bienvenida al exgobernador de Tamaulipas, a Francisco García Cabeza de Vaca. Gobernador, exgobernador, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Blanca? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu teleauditorio. Muchas gracias. Gracias por esta comunicación, exgobernador. Cuénteme un poco, usted acusaba ayer de una persecución política, ¿de quién, cómo, por qué? Usted fue incluso un oponente importante en este gobierno contra estos asuntos del pacto fiscal, del pacto federal. También defendió a las energías limpias allá en el estado cuando usted era gobernador. ¿De quién esta persecución política? Bueno, precisamente es algo que mencioné en tiempo y forma. En su momento, hace 2 años, hice mención de que la ley y el tiempo me iban a dar la razón. Y eso es precisamente lo que ha sucedido. Primero fue sobre el tema de desafuero, un desafuero que fue llevado a cabo totalmente de una manera ilegal. Es el único en la historia de este país, y hago mención de esto porque este es el otro desafuero, y donde se presentaron documentos alterados, falsos, y donde se engañó no solamente a la sección instructora de la Cámara de Diputados, al Congreso, a la Fiscalía y al mismo presidente de la República. Hay que recordar, Blanca, que esto inició a través de la unidad de inteligencia financiera, que era un instrumento que utilizaba o que ha utilizado el gobierno. En su momento lo hizo cuando era director Santiago Nieto, simplemente para reprimir a los oponentes. Y eso es precisamente lo que hicieron. Fue totalmente ilegal ese procedimiento. Y bueno, esto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que determinó que tenían que cancelar esa orden de aprehensión. Y fíjate lo que son las cosas, no solamente me dieron la razón en la Suprema Corte, sino que mandataron que se cancelara esa orden de aprehensión. Posteriormente, Blanca, cuando termina mi cargo como gobernador, lo dije que me iba a tomar yo unos días, salí con la familia, y oh sorpresa, no cancelaron la primera orden de aprehensión, pero emitieron una segunda orden de aprehensión misma, que una vez más el Poder Judicial, pasando ya todo este tiempo y analizando y demostrando nosotros con documentos reales, pues se cayeron todas esas acusaciones, falsas acusaciones por las que fuimos sujetos. Y bueno, como lo mencioné en su momento, éramos un gobierno
sí, incómodo para el gobierno federal, pero que estaba dando resultados. Un gobierno que era líder en generación de empleos, en inversión extranjera, tercer lugar en inversión extranjera, líder en generación de energías limpias, mismas que chocaban nuestras políticas públicas con las del gobierno federal. Nos exigieron que entregáramos también nuestro sistema de salud, cuando les dijimos que no, porque el sistema de salud que ellos querían implementar, el INSABI, no iba a funcionar. Tan es así que también el tiempo nos dio la razón. Ahora ya reconocen, porque prácticamente ya cancelaron el INSABI y nosotros nos mantuvimos con nuestro sistema de salud. Todo eso, de alguna manera, incomodó al gobierno federal, como lo hizo también la creación de la Alianza Federalista, Claro. misma que fueron 10 gobernadores de 5 diferentes fuerzas políticas que nos unimos para defender el federalismo, para defender la democracia y defender la soberanía de nuestros estados. Y es precisamente donde vimos que fue un instrumento que estos utilizaron para mandar un claro mensaje, no solamente al gobernador de Tamaulipas, sino al resto de los gobernadores, diputados locales y magistrados, entre otros. Si has de recordar, Blanca, después de esos hechos, muchos gobernadores se replegaron. Sí. Y no solo eso, te quiero recordar que lo que sucedió es que muchos de ellos optaron pues prácticamente por entregar sus estados. Y hubo una recompensa por eso. Los mandaron de embajadores. Así las cosas, Blanca. Oiga, exgobernador, también... Ajá, dígame. Sí, no lo digo yo. Está a la vista de todos los mexicanos lo que se ha suscitado. Entonces, les pagaron con embajadas y bueno, que cada quien asuma su responsabilidad y que sea precisamente la historia quien los juzgue en su momento. Claro, exgobernador, si usted se hubiera cuadrado, como se dice coloquialmente, ¿le hubieran dado una embajada también? ¿Le hubiera aceptado? Eso nunca hubiera sucedido, porque desde un principio ellos sabían que por ningún motivo o circunstancia, primero que nada, iba yo a aceptar una imposición por parte del gobierno central. Yo no podía cambiar mi manera de actuar, ni los compromisos que había asumido en su momento cuando fui candidato y cuando tomé protesta como gobernador constitucional. Blanca, yo no engañé a nadie. Yo fui muy claro en su momento al decir que iba a defender los intereses de las y los tamaulipecos, la soberanía del estado de Tamaulipas, y eso es precisamente lo que hice. Lo que pasa es que este gobierno federal lo que quería es someter a todos los gobernadores. Bueno, y el caso de un servidor, pues simplemente no me presté a eso, al grado que desde inicio de mi campaña política, mi frase de campaña fue muy clara: ni me doblo ni me vendo. Y eso de alguna manera incomodó a alguien del gobierno federal y por supuesto fue utilizado por el partido de Morena para precisamente empezar esta persecución política que al final de cuentas ha tenido una etapa donde he podido demostrar no solamente mi inocencia, Blanca, sino lo que he yo mencionado una y otra vez, es que en situaciones de esta naturaleza, cuando uno es atacado, difamado, calumniado, cuando tratan de intimidarlo, no hay arma más poderosa que la verdad misma. Y esta está saliendo a relucir. Exgobernador, con todo esto que nos dice, los últimos momentos de su gobierno fueron complicados por esta relación que ya traía con el gobierno federal, es decir, le pusieron obstáculos para que no hiciera pues bien su chamba allá en Tamaulipas. Bueno, trataron, de alguna manera sí hubo un sinnúmero de recortes a muchos de los programas, pero yo como les decía, que no me agarraran a mí de pretexto, que le dieran a Tamaulipas lo que por ley y por derecho le correspondía, no al gobierno del estado, no al gobernador, claro, a Tamaulipas. Déjame comentarte algo a ti de teleauditorio, si me permites, Blanca. Tamaulipas es el estado de la República que más impuestos aporta a la federación, solamente por debajo de la Ciudad de México. Nos disputamos siempre el primer lugar entre Tamaulipas y Nuevo León. Ese es el potencial que tiene el estado. Es el estado fronterizo más importante de México, sin menospreciar el resto de ellos, toda vez que el 40% del comercio entre México y Estados Unidos pasa por territorio tamaulipeco, 5 aeropuertos internacionales, 2 puertos ferroviarios, cruces ferroviarios, en sí 3 puertos marítimos. El potencial que tiene Tamaulipas es único y para ellos era muy importante porque lo veían como un botín. Y muestra de ello es que hoy en día estamos viendo, sí,
cambios en el Estado, pero cambios que están perjudicando seriamente a Tamaulipas, especialmente en un rubro que es clave y sumamente importante y que es de ocupación y preocupación de todos los mexicanos, que tiene que ver con el tema de seguridad. Cuando inició mi gobierno, Blanca, Tamaulipas ocupaba los nada honrosos 3 primeros lugares en todos los rubros en materia de inseguridad o de seguridad. Hoy en día, en su momento, mi gobierno dejó a Tamaulipas entre los 6 estados más seguros del país. No lo digo yo, lo dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mismo gobierno federal, el mismo presidente de la República lo reconoció. Yo no sé si todo esto los incomodó, pero a escasos 4 meses que entró Morena al gobierno, déjame decirte que han regresado las extorsiones, los secuestros, los robos en carretera, y esto ha sido manifestaciones que han dado a conocer los diferentes sectores productivos. Ha sucedido situaciones muy desagradables como lo que sucedió el día de ayer o antier en Nuevo Laredo, en Matamoros, en Ciudad Victoria, y esto no es producto de la casualidad, Blanca, es producto de la complicidad que hay entre un gobierno del Estado y los grupos criminales que desafortunadamente con ellos pactaron. Exgobernador, con este asunto del juez, de la cancelación de su orden de aprehensión, la Fiscalía General de la República ha dicho que va a impugnar justo esta resolución del juez. ¿Qué piensa sobre esto? Es un proceso que se lleva a cabo en todos los amparos en el país. No es nada extraño. Lo que yo te puedo decir es que yo en lo personal estoy muy tranquilo, primero que nada porque se demostró mi inocencia y segundo porque hoy en día tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura no solamente tienen autonomía, sino que hoy en día han tomado un papel claro y fundamental para el desarrollo de nuestro país, que es la división de poderes. Eso hace toda la diferencia y por supuesto que confío plenamente en la Corte y por supuesto en el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura. Para Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿qué viene después? Por ahí se rumora que incluso podría estar tocando las puertas del Partido de Acción Nacional para la candidatura a la presidencia de la República en el 2024. No, ya no es rumor, Blanca, déjame decirte que estaré esperando los tiempos donde mi partido emita la convocatoria para los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República, pero con el entendido que mi participación trae un propósito fundamental, que es la unidad. La unidad no solamente de mis compañeros o compañeras quienes aspiren a ese cargo, sino entender que hoy como nunca tenemos que entender que tenemos que ser muy generosos y sobre todo entender que nos necesitamos todos, que tenemos que unir esfuerzos, capacidades, talentos y, por qué no decirlo, recursos con otras fuerzas políticas, pero muy especialmente con la sociedad mexicana. Ya nos pusieron el ejemplo, Blanca, este pasado domingo, un despertar del pueblo de México, de la ciudadanía, que participaba activamente en ese evento en el Zócalo y en más de 100 ciudades de capitales, entre otras en el país, a favor del INE, pero es a favor de la democracia. Y hoy en día tenemos que sumarnos a ese gran movimiento que se está dando y yo en lo personal quiero, por supuesto, participar para sumarme a estas acciones que nos permitan poder reconstruir las instituciones de nuestro país, pero sobre todo darle rumbo y dirección a México. No es un reclamo de un hombre o de un partido político, es el reclamo de una sociedad que ya está cansada de tantas arbitrariedades por parte de un gobierno y la falta de resultados. Rápidamente, ¿qué te hace diferente a otros que también han levantado la mano del PAN, del PRI, del PRD y de otros partidos que podrían ir incluso en coalición? Fíjate, y lo digo con mucho respeto hacia a todos y cada uno de ellos, todos tienen sus virtudes, grandes cualidades. A los políticos normalmente no les gustan las comparaciones, que nos comparen. A los gobiernos se les debe de evaluar, Blanca, y es una opinión a título personal, no en base a lo que dicen o lo que prometan o lo que dicen que están haciendo. Se les debe evaluar en base a resultados. Y es ahí donde para mí es muy importante dar a conocer los resultados que he dado en los cargos que he tenido, especialmente este último como gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Los números están ahí, el trabajo que se llevó a cabo
y muy especialmente en el rubro de seguridad, de generación de empleos, de inversión, de desarrollo y de bienestar para las familias tamaulipecas. Claro. Todo esto quiero ponerlo a disposición, pero tomando en cuenta siempre que aquí hay algo todavía más importante que la aspiración de una persona, que es la unidad de todas las fuerzas políticas en conjunto con la sociedad mexicana para sacar adelante a nuestro país. Porque lo que está en juego, Blanca, este próximo proceso electoral va más allá de una elección. Claro. Lo que realmente está en juego es el futuro de toda una generación o varias generaciones. Y hay quienes no lo han querido asimilar. Pues pero esta lucha que estamos teniendo hoy en día no es una lucha ideológica entre partidos de izquierda o de derecha, que no quieran confundir a la gente. No, esta es una lucha entre dictadura y democracia, entre aquellos que queremos sacar adelante nuestro país, que queremos traerles bienestar, que queremos generar oportunidades, empleos, desarrollo, infraestructura, claro, sacar adelante a México, pues ahí y lo tenemos. aquellos, por el otro lado, que de alguna manera han estado dilapidando las instituciones de este país y quieren centralizar y tener un control total y absoluto político, económico, administrativo, en sí. Eso es lo que estará hoy en día en Pues disputa ahí lo tenemos. entre dictadura y democracia. Y es precisamente lo que vamos a estar trabajando con las diferentes fuerzas políticas, pero sobre todo ganándonos la confianza de la gente para sacar adelante a nuestro país, Blanca. Pues ahí está Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Gracias por esta comunicación y mucha suerte en lo que viene. Gracias a ti, Blanca, y un saludo a todo tu teleauditorio. Estamos en comunicación. Muchas gracias. Cuídate. Bueno, pues ahí buenas noches. el exgobernador de Tamaulipas.